Padre Dios sea con todos vosotros en esta tarde, hermanos y hermanas, cada corazón que se ha dado cita aquí en este lugar, para darle gloria y alabanza al que vive para siempre, aquel que es merecedor de nuestro reconocimiento. Sean bienvenidos todos vosotros. También de igual manera le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan desde California, nuestro hermano Juan Carlos, su esposa Amy y sus hijos. Los recibimos, ¿verdad? Son bienvenidos aquí en la congregación. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tenerlos nuevamente aquí entre nosotros. Esta tarde nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar en la presencia de que vive para siempre. Vamos a llenarnos más de Dios, más de su presencia, más de su bendita y santa palabra. En esta tarde es tiempo, hermanos, para alabar a Dios, para bendecirle. Es tiempo para invocar a aquel que hace posible todas las cosas. Por lo cual, hermanos y hermanas, vamos a unirnos todos en oración. Unánimes vamos a pedirle la guianza al que vive para siempre, para que el Señor ministre a su pueblo, ministre a su iglesia, ministre a cada uno de los que nos reunimos aquí en este lugar, en el propósito santo. Te damos gracias, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, por la vida, Señor, por la salud, por la fortaleza que nos das, por la esperanza de la vida eterna que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por dejarnos a llegar a este recinto para derramar nuestras almas en adoración, en alabanza, para ofrecerte nuestra gratitud y nuestras acciones de gracia, Señor. Te agradecemos con todo el corazón por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu presencia, darnos la oportunidad de alabar tu nombre, de bendecir tu nombre juntamente con nuestros hermanos, Señor. En tus manos ponemos todas las cosas. Ministrarás a tu pueblo, tú bendecirás a tu amada iglesia, Señor. Tú le añadirás una porción más de ti, más de tu palabra. En este día, Señor Dios, que invocamos tu nombre, porque tú eres la razón de nuestro congregar, porque tú eres el motivo de nuestra presencia aquí en este humilde lugar, Señor. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú pusiste nuestra alma en vida y nos has dado gozo y esperanza, Señor. Muchas gracias. Bendice este culto, bendice este servicio, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo, ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones. Tú te glorificarás, Señor, en esta tarde, y tú bendecirás al pueblo que te busca, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque es a causa de ti de que podemos tener tiempos como estos, Adonai. Es a causa de ti de que podemos regocijarnos. Mira cada hermano, mira cada hermana, mira cada corazón, Señor, y ten piedad y ten misericordia de todos nosotros, y haz que tu rostro resplandezca en medio nuestro, dándonos tu bendición, Señor, dándonos tu preciosa bendición. Escucha la oración que hacemos desde este lugar, Señor. Escucha las palabras que elevamos a ti, que tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro todo. Has sido nuestro refugio, eres nuestro refugio y serás nuestro refugio, Señor. Alégrense en verdad todos aquellos que te conocen y que aman tu nombre, Señor, porque tú nos bendecirás, porque tú nos llenarás, Dios mío, de toda bendición. Ponemos todas las cosas en tus manos, pidiéndote, Señor Jesús, que ministres nuestras vidas, pidiéndote, Señor Jesús, que te muevas, Señor, poderosamente en cada uno de nosotros, dándonos lo que tú has determinado para nosotros en este día, concediéndonos la bendición que tú has determinado para nosotros
en este día. Tú eres el vínculo de nuestro congregar, la razón de nuestra presencia aquí, y todos lo reconocemos y todos estamos conscientes de ello, Señor. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Bendice a cada corazón en este día, Señor, te lo rogamos. Que seas tú en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En tus manos ponemos todas las cosas. Que se haga tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra, en tu casa, Señor, en tu pueblo, en tu amada iglesia. Así sea, en el nombre precioso de Jesucristo. Así sea, así esperamos, oh Dios, por parte tuya. Aleluya. Aleluya. Vamos a prepararnos para comenzar a adorar a Dios, para comenzar a alabar al que vive para siempre. Vamos a invitar a nuestros hermanos que van a estar participando en este día, dándole la gloria y alabanza al que vive para siempre. Aleluya. Pues hay que seguir adorando, ¿verdad? Lo único que se merece toda nuestra adoración. Realmente es un descanso también cuando uno se acerca a la presencia de Dios junto con el calor de cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Qué hermoso es adorar juntos a nuestro Dios. Y vamos a exaltarle, vamos a adorarle y decirle que no hay nadie como nuestro Dios. Y sin Él somos nada, sin Él. Realmente sí lo necesitamos en nuestra vida. Realmente forma una parte muy importante de nuestra vida, y eso queremos en este día proclamarlo y decirlo con estos cantos.
Por ese sacrificio tengo entrada al reino de los cielos. Por eso hay alegría en nuestro corazón, hermano. Sigamos adorando a ese Dios que dio su vida por nosotros, que nos amó tanto que no le importó sacrificarse. Necesitamos de tu presencia, Cristo. Es lo más glorioso que hemos experimentado en nuestras vidas. Tu presencia en nuestras vidas, Señor. Llénanos más y más de tu Espíritu, Señor. Una
sea por nosotros. Y queremos estar preparados para ese día glorioso. Así que no perdamos la esperanza. Hay que aferrarnos de esas promesas gloriosas que Dios nos ha. Seguiremos cantando esas promesas porque sabemos que cuando allá se pase lista, mi nombre va a estar allí. Dios va a mencionar mi nombre y ahí estaré yo presente para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Trompeta suene
presencia gloriosa. Gloria al Señor Jesús. Amén. Siendo alabado el Señor Dios Todopoderoso en esta tarde. Él es la razón de nuestra alabanza, es la razón de nuestra adoración. Nuestra alma grita aleluya porque el Señor es digno, porque el Señor es quien merece, hermanos, el reconocimiento. Y qué bueno es dirigir nuestras almas, qué bueno es dirigir nuestro ser en completa adoración a aquel que hace posibles todas las cosas. Gozamos en la presencia del que vive para siempre. Y proseguimos en esta tarde con lo que ya ha sido determinado. Vamos a proseguir con la siguiente actividad, hermanos, siempre buscando, hermanos, la edificación por parte de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro hermano Juan Carlos estará trayéndonos la palabra del Señor, mientras que los jóvenes estarán teniendo una actividad en el otro edificio. Es que vamos a comenzar a movernos, ¿verdad?, para llegarnos al otro lado. Mientras tanto, todos los restantes de aquí estaremos atentos a escuchar la palabra del que vive para siempre. Aleluya. Entonces, en nombre que vive para siempre, debemos invitar a nuestro hermano Juan Carlos que pase y nos comparta la palabra del que vive para siempre. Aleluya. Adelante, hermano. Dios les bendiga. Amén. Cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias a Dios que nos concede estar una vez más aquí en este lugar, dándole a Él las gracias, el agradecimiento y el que hizo posible que pudiéramos nuevamente estar por acá después de un buen tiempo, pero muy bien. Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios. ¿Trajeron la Biblia? Porque ya los cristianos no llevan Biblia a la iglesia. Capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 22 al versículo 25. Dice: en el nombre de Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre nacionalidades, religiones, ideologías. Jesucristo es el único Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subrayen: justificados por la redención. También piensen en la palabra redención, que es en Cristo Jesús, al cual, habiéndole sido propuesto, al cual Dios, ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia el estilo de nuestra vida pasada, y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro, para su reino. En esto que voy a hablarles en esta ocasión, ¿pueden tomar sus lugares, por favor? Voy a tomar el día de hoy y el día de mañana para hablarles de lo que es la justificación, redención y propiciación. La razón es porque este mensaje
este es el principal mensaje doctrinal de toda la Biblia. Escuche esto que es muy importante. Estas tres doctrinas, o pudiéramos decir que esta es la base doctrinal de toda la Biblia: justificación, redención y propiciación. Porque aquí está la revelación de Dios acerca de su justicia a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Los que comprendan este pasaje que acabamos de leer, los que puedan entenderlo bien, poder descifrarlo bien, hagan de cuenta ustedes que ustedes están adheridos a la columna vertebral de la vida cristiana. Cuando podamos entender estas tres cosas, haberlo entendido, entonces quiere decir que estamos siendo realmente arraigados en el cuerpo de Jesucristo. Los que estén listos, vamos a ver estas tres cosas que necesitamos entender, o quizás algo probable que haya falta de doctrina y de conocimiento si no entendemos estas tres cosas. Vamos, número uno, a comprender qué es la justificación por la fe. Nos vamos a ir por partes para ir descifrando cada una de estas cosas. Dijimos justificación, redención, propiciación. ¿Qué es la justificación por la fe? Es a través de la fe, naturalmente, en Jesucristo. ¿Qué significa realmente creer en Dios? ¿O qué significa la fe en Jesucristo? Vamos a aprender dos definiciones para poder entender esto. Lo que significa creer en Dios o lo que significa la fe en Jesucristo. Una definición es que significa, ¿qué significa creer en Dios por la fe en Jesucristo? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios, o a lo mejor pueden decir: yo siempre he creído en Cristo. Y entonces un cristiano necesita estar preparado para presentar con mucha defensa y mansedumbre y explicarle a la gente que hay una cosa en la fe intelectual y otra en la fe del corazón, para poder decir que yo realmente creo en Jesucristo. Entonces, la fe en Jesucristo significa creer a Dios. ¿Y por qué creo a Dios, o por qué debo de creer en Dios? Para poder obedecer la Biblia. No creer en Dios, sino creerle a Dios, porque cuando le crees a Dios, entonces, como resultado de creerle a Dios, comienzas a poner en práctica, a obedecer lo que la Biblia dice, y comienzas a regirte por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no creer en Dios, porque dice Santiago 2:19, me imagino que ustedes conocen ese versículo, que los demonios también son creyentes, pero ellos nunca van a obedecer. ¿Sabía usted eso? Entonces, creer a Dios significa obedecer lo que la Biblia nos enseña. Creer en Dios, pues cualquiera puede creer, porque el que simplemente cree no obedece ni se somete a la autoridad espiritual, que es Cristo Jesús.
Pero la fe en Jesucristo, decía nuevamente, significa creer a Dios. O sea que Dios ha dicho, o sea que lo que Dios ha dicho acerca, por ejemplo, del camino para entrar al reino de los cielos o en el reino de los cielos, lo comienzas a tomar como parte integral de tu vida. Tú a lo mejor puedes platicar con cualquier persona, con cualquier gente, y a lo mejor te dice, sí, creo en Dios, sí creo, pues quiero decirte que también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Pero cuando nosotros creemos en Dios, debe de existir en nuestra vida espiritual ese cambio radical en lo que nosotros nos distinguimos por creerle a Dios o por creer en Dios. Entonces simplemente no es creer en Dios, sino creer en que es el Dios que salva, creer que es el Dios que es capaz de hacer cambios radicales en nuestro diario vivir, creer que Él es el que puede darte la salvación, que puede darte la justificación, que puede darte el perdón de tus pecados, y a través de este proceso tú vas centrándote en lo que realmente se conoce como el Hijo de Dios, o como se debe de conocer a un hijo de Dios. Lo que dice Santiago 2:19, esto no es creer en Dios. Creer en Dios no salva absolutamente a nadie. Creer a Dios, eso es exactamente lo que nos da la salvación, porque tenemos que creer lo que Dios ha dicho acerca de cómo nosotros debemos actuar, cómo debemos de caminar para poder entrar al reino de los cielos. Porque esa es la meta de todo cristiano, entrar al reino de los cielos. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo que el reino de los cielos Él lo había venido a acercar a nosotros. Y tenemos que alcanzar ese reino. Por eso estamos sirviendo a Jesús. Por eso estamos aquí, por eso queremos aprender de la Biblia, por eso queremos amar más a Dios, por eso queremos servirle a Él, por eso queremos darle nuestra vida a Él, porque nuestro principal meta, nuestro principal motivo es poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a través de la Biblia, de la palabra de Dios. En 1 Juan 5:10 dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, vean ustedes la diferencia. El que cree en Dios tiene el testimonio, tiene los frutos, las evidencias, el estilo de vida, la forma de vida en sí mismo. Mas el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Así que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no ha recibido todavía nada. Creer en el Hijo de Dios es creer lo que Cristo dijo. Ahora, ¿qué dijo Cristo acerca del cielo, del infierno? ¿Qué dijo acerca de la salvación? Si alguien dice, yo creo a Cristo, pero no creo en el infierno, no creo que haya vida después de la muerte, no creo que Él haya sido el Redentor, porque creo que la Redentora fue María, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. Y es muy difícil cuando no tienes el conocimiento pleno de lo que es esta doctrina fundamental, que es muy probable que no estés fundamentado en la Biblia. Y necesitamos nosotros tener como principal fundamento la palabra de Dios.
porque es la única verdad absoluta que existe, la Biblia. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Esta es la verdad, no una verdad, sino la verdad. La Biblia es la verdad, tienes que leerla. Si quieres conocer la verdad, conoce la Biblia. Entonces dice, si realmente esto sucede, no han creído a lo que Cristo dijo acerca de la vida, de la instrucción acerca de su plan de redención. Entonces, decíamos, número uno, tenemos nosotros que creer a Dios. La segunda definición para la fe en Jesucristo significa que la fe trae salvación. Escuchen esto, y también es aceptar la obra de Cristo y arrojarnos a sus brazos, reconociendo nuestro completo estado de depravación, de perdición, de corrupción, y confiar en su sacrificio expiatorio como la única solución para nuestra salvación. Entonces, cuando yo digo que creo en Cristo, me arrojo a sus pies y lo tomo, lo hago parte de mi vida. Acabo con todo lo que el mundo religioso me enseña, con todo lo que aprendí en el mundo, y comienzo a mostrar con mi testimonio y con mi estilo de vida que realmente yo he creído que Él es el único que me puede salvar. Por eso dice la Biblia, ¿crees en Dios? Muéstrame tus obras, porque la fe sin obras es difunta, es muerta. Entonces, esto es lo que realmente significa bíblicamente la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo significa caminar con Jesús, andar con Jesús, estar siempre activo en la lectura, en la meditación de la Biblia, en oración, y estar siempre congregándose. Porque dice el apóstol Pablo, Hebreos 10:25, que muchos ya tienen la mala costumbre de no congregarse. Todo esto es un plan de Dios, no es un invento del pastor. El hecho de congregarnos es el plan de Dios para que estemos fuertes, para que estemos activos en la obra de Dios y que nos mantengamos fuertes en Jesucristo, porque nuestra meta es que el día que Cristo venga por su iglesia no seamos confundidos por Él. ¿A quién le gustaría ser confundido en la venida de Jesucristo? Yo no creo que a nadie de ustedes. La pregunta es, ¿tienes esta clase de fe? ¿Ya has renunciado a todo lo que antes creías y pensabas que te podía ayudar? Porque una persona que pone la fe en Jesucristo tira a la basura todo lo que creía. Y luego puede decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que yo tenía lo tengo por estiércol, por el eminente conocimiento de Jesucristo. Escuchen ustedes por qué. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, el cual me amó, me salvó, me redimió, me sacó del pecado, y ahora, dice Pablo, estoy dispuesto hasta dar mi vida por Él. Qué precioso. Por el eminente conocimiento de Jesucristo. Y luego dice, donde leíamos, para todos los que creen. Entonces, la justificación fue algo progresivo. La primera vez que se menciona en la Biblia
el Cordero en el capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a hacer un pequeño recorrido, y esto está relacionado o en relación al sacrificio de Caín y Abel. Desde ese momento, ya desde el capítulo 4 de Génesis, vemos ya la necesidad de un cordero. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Luego, en el capítulo 22 del libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, encontramos allí a Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Cuando nosotros vemos esto, vemos también entonces allí la necesidad de un cordero. Génesis 22. Provisión. Vemos, número 1, la necesidad de un cordero, y después vemos Dios proveerá. ¿Sí van siguiendo los pasos? Y en el capítulo 12 del libro de Éxodo, cuando se ofrece cordero por todas las familias, vemos aquí la inmolación. Y en Levítico capítulo 16, aquí el alimento del cordero. Todo este proceso que vemos a través de la Biblia nos habla precisamente de la necesidad de redención, la necesidad de ser justificados. En Isaías 53 se revela la identidad del Cordero. Yo me imagino que ustedes han leído Isaías 53. Aquí se revela perfectamente la identidad del Cordero. Y en el libro de Juan capítulo 1 se nos revela y se nos dice, cuando Juan el Bautista lo presenta y luego nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean ustedes qué proceso tan maravilloso a través de los siglos, a través de miles de años, para que llegara el momento en que aquel de Malaquías 3:1, de Isaías 40, llamado Juan Bautista, por fin pudiera venir y presentar y revelarnos quién es ese Cordero que se necesitaba, que era necesario, que el mundo lo necesitaba, porque no teníamos nosotros ninguna posibilidad de poder tener salvación si Dios no hubiera primero mostrado la necesidad de un Cordero, después la provisión, después las familias que fueron y recibieron la bendición de Dios a través de los sacrificios. Pero no solamente en Isaías vemos la identidad del Cordero, sino que Juan nos presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí el Cordero, vemos, dice la Biblia, que se manifiesta. ¿Cómo lo hace? Públicamente. Vemos entonces ya al Cordero de Dios públicamente presentándose y dándose a conocer. Ya estando presente, venía precisamente con el plan y con la intención de darnos la salvación, la justificación, la redención que tanto necesitaba nuestra vida espiritual. En Apocalipsis 21-22 vemos que el Cordero de Dios está en su trono de gloria. Aquí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestra vista y nuestra visión.
de que ahora nuestra visión, Cristo ya pagó el precio, el Cordero ya fue inmolado, Dios ya nos proveyó salvación, Dios ya proveyó Cordero. Ahora nuestra mirada debe de estar donde está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios lo vemos en su trono de gloria y reinando eternamente. ¿Y saben qué? Él quiere que nosotros reinemos con Él. Él quiere que nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, seamos trasplantados donde Él está, porque Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa es la promesa más grande que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor. Y en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que desde Génesis hasta Apocalipsis fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se cuida, se purifica, se limpia. La necesidad de un cordero nos habla de la propiciación. El cordero inmolado nos habla de la remisión del pecado, y el cordero identificado, la solución del pecado del mundo. Porque dice la Biblia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solución, decíamos, Romanos capítulo 3, 22, a todo aquel que cree en Él, allí está la solución. Digamos que es la solución universal. Al que tenga sed, dice la Biblia, venga y beba del agua de vida que yo le daré, dijo Jesús, gratuitamente. Gratuitamente, porque Él pagó el precio que se requería. Ya no necesita nuestra ayuda, no necesita que nosotros le pongamos sacrificio, sino que Él hizo el trabajo perfecto para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación que nuestras vidas, que nuestras almas necesitaban. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta nuestros días, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero vemos algo interesante, que aquí se ofreció un cordero. Se sacrificó un cordero que fue ofrecido a todo aquel que cree. Todo el que se atreva a creer en Jesús pasa de condenación a redención, de condenación a justificado, de condenación viene a convertirse en un hijo de Dios. Dice Romanos 5:12 que así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, porque nacimos en pecado. David dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que por cuanto el pecado entró por un hombre, también así por un Jesucristo, por un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación, vino la redención, vino el rescate. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Jesús? ¿Cómo no estar agradecidos con Él? No darle gracias, porque nos rescató del pecado y de la muerte. A esa la gloria y la honra en esta preciosa tarde.
Y esa es la razón por la que nosotros necesitábamos tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú no te has entregado a Él todavía en este día, tú puedes entregarte a Él. Puedes darle tu vida. Tú puedes decirle: Señor, perdóname, perdona mis pecados, ayúdame, creo en ti, fortaléceme, sálvame. Dame la oportunidad de poder entrar en el ambiente de salvación que tú viniste a darnos con tu muerte en la cruz del Calvario. Destituidos es la palabra del griego ustereo y significa ser dejados atrás en una carrera o no llegar a la meta. Por eso, si el hombre trata de llegar a Dios por su religión, por cualquier tipo de método, por ahí nadie va a alcanzar la meta, simplemente porque hay un camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso quiere decir que no existe ningún otro camino. Sí, a lo mejor es un camino a veces difícil, a veces de sufrimiento, a veces de angustia, de dolor, de situaciones difíciles y tormentosas en nuestra vida, pero es el único camino seguro. No hay otro camino. No hay otro camino que nos dé la seguridad. Por eso hemos creído en Jesucristo, por eso nos hemos entregado a Él, por eso estamos aquí en este lugar, para que Cristo nos fortalezca, para que Cristo nos ayude, para que Él nos dé la fuerza que necesitemos para poder enfrentarnos al mundo y poder salir más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo el Señor. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Así que nosotros fuimos llamados para alcanzar la meta a través del único camino que existe, Jesucristo. En Isaías 59:2 dice que lo único que nos divide de Dios es el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Hacen una división entre nosotros y Dios. El pecado. Por eso nosotros nos enfocamos tanto en la santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y hablar de santidad en este tiempo es locura. Cuando un pastor comienza a hablar de la santidad, de la pureza, de lo que un hijo de Dios debe de vivir, ese está loco. Como lo hicieron en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé decían: está loco Noé. ¿Por qué? Porque hablaba de la verdad, hablaba del camino, hablaba de la salvación, hablaba del escape que se requería para poder ser salvos de lo que venía sobre el mundo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo, alertando a la iglesia de Jesucristo, porque el tiempo se acerca. Estamos más cerca que el día que creímos, así que no nos vamos a detener, no vamos a desmayar. Cristo está con nosotros, Él nos va a sostener, Él nos va a dar fuerza, Él nos va a dar la sabiduría, la capacidad para sostenernos hasta su venida, en el nombre de Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. Sí, Señor, creemos en ti y estamos obrando dentro del ambiente y del camino de la santidad, para poder estar preparados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 59:2 significa dividir y ocultar. Esta es precisamente la consecuencia del pecado. Hay una barrera que se llama pecado y todos tratan de brincar esa barrera con la religión, con la ciencia, con la psicología, con la religiosidad. ¿Saben ustedes
¿Por qué no pueden hacerlo? Porque nuestra barrera es más alta que nuestros propios esfuerzos. Y oiga bien, en esta preciosa tarde, esta barrera, dice la Biblia, que fue derrumbada, nada más y nada menos que por Jesús el Cristo. Fue derrumbada por Jesús. Y tenemos que entender que el pecado nos divide de Dios. Simplemente una mala relación con tu esposa, dice la Biblia, que Él cierra los oídos y se oculta y oras, y hay un muro de bronce entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te oye. Por eso, si esa es tu situación, cae de rodillas, humíllate ante Dios. Siendo justificados, declarados en una posición correcta con Dios, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente es la palabra del griego dorean y significa sin causa alguna justificada. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Jesús. Para los que aman a Cristo, ya no hay condenación. Él nos ha salvado con su sangre preciosa. Cristo hizo posible algo precioso. Él vino a darnos salvación y vida eterna. Él vino a entregar su vida por ti. Vino a derramar hasta la última gota de su sangre para que no te perdieras en el mundo, para que le sirvieras a Él, para que caminaras en santidad, para que estuvieras alerta, atento, cuidadoso y estar viendo el estilo de vida que se está viviendo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia está siendo amenazada por todos lados, pero oigan ustedes, Él dijo que nada podía prevalecer contra su iglesia, ni las fuerzas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús en Cristo. Hacemos más que vencer, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es por su Espíritu que Dios nos da la victoria para poder seguir hacia adelante. Y vamos hacia adelante, y adelante, nada nos detiene, porque Cristo va con nosotros. Bendito su nombre, como un poderoso gigante defendiéndonos. Sí, Señor, el diablo quiere destruir su iglesia, pero mientras la iglesia de Jesucristo esté en la tierra, no te metas con ella, porque hay alguien que nos defiende. Jesús el Cristo. Hay un poder que está impidiendo que los planes de Satanás se lleven a cabo. ¿Quién es ese poder? La iglesia. Los hijos de Dios, los locos del mundo. Esos son los que están deteniendo la ira de Dios, los que están impidiendo que Satanás se revele y comience la gran tribulación. Gracias, Jesús. Dios me salvó sin que en mí haya nada, absolutamente nada que yo pueda darle para que Él me pueda salvar. No hay ningún mérito en nosotros para que Dios se fije en nosotros. Es gratuitamente. Efesios 2, 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es tuyo, es un don de Dios. No es algo que tú alcanzaste. No es algo que tú dices, pues yo alcanzaré la adoración porque soy muy valiente. No es cierto. Es por gracia que hemos sido salvos. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Un regalo precioso. Un regalo maravilloso. Un regalo, oh, gloria a Dios, que no tiene precio. Es lo mejor que nos ha sucedido. Cristo, muchas gracias por tu salvación. Gracias, gracias, gracias por tu sangre preciosa. Gracias por haber llegado a tiempo en mi vida. Gracias porque ahora tengo la esperanza de que un día voy a desaparecer. Y si no desaparezco, si me tengo que ir a la tumba, de allí me vas a levantar para vivir eternamente a tu lado. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. Al sea la gloria en esta tarde preciosa. Muchas gracias, Jesús. No es de nosotros, es un don de Dios. Nos recalca, escuchen, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se las eche de muy valiente, para que nadie se gloríe. No había en mí nada que mereciera que Dios me salvara, antes todo lo contrario. ¿Por qué me salvó? Por gracia, para que nadie se jacte en su presencia. Eso es, para que nadie se jacte. Nadie se jacte, nadie se jacte. No podemos decir, merezco lo que Dios hizo por mí. No, no merecías nada. Todo es por gracia. Todo es por gracia, todo es por gracia. Es un regalo precioso, divino de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer versículo 10. Lucas, capítulo 18, versículo 10. Escuchen esto. Dice la Biblia que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: te doy gracias, Señor, porque no soy tan cochino como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Se estaba dando golpes de pecho. Pensaba que se merecía todo lo que Dios le había dado. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que poseo. Fíjense ustedes qué fea es la exaltación y el orgullo propio. Por eso cuando venimos a Jesús, Dios nos desarma completamente. Te hace un lado, tú quítate, tú no sabes. Si nosotros dejamos a Jesús, Él va a hacer cosas grandes con nuestra vida, hacer cosas maravillosas con nuestros corazones. Más, dice el versículo 13, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que hería su pecho: Señor Dios, sé propicio a mi pecador. Te digo que este descendió a casa, escuchen esto, justificado. ¿Ya lo notaron? Fue justificado antes que el otro. Porque el otro es como el hermano que está dando gracias, Dios, porque no soy como el hermano, es un hipócrita. Yo sí soy un santo.
El hermano es esto, el hermano es esto. Cuidado. Cuidado con eso. Solo es de los hijos de Dios. Un hijo de Dios no tiene esas actitudes. Un hijo de Dios es humilde. Un hijo de Dios es servidor. Un hijo de Dios está dispuesto siempre a colaborar en la obra de Dios, a colaborar con su pastor, a echarle delante todos juntos, porque no somos más que ustedes. Un pastor no es más que las ovejas. Somos como ustedes, pero a veces es muy poco comprendido. A veces las ovejas son un poco ingratas y nos causan dolores, nos causan tristezas, pero nunca dejamos de amarlas, porque es el amor de Cristo, tenemos el amor de Dios. El amor de Dios no es nuestro, es de Dios. Es el amor es de Dios. Y si está el amor de Dios en mí, no es mi amor. Por eso podemos amar, porque no amo yo, el que ama es Cristo a través de mí. Vemos entonces el fariseo y el publicano, el que reconoció que no tenía absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Eso significa que se despojó de todas sus buenas obras, de su concepto de bondad equivocado que tenía. Y si no tienes a Cristo, todas las obras, dice Isaías, son ¿qué? Trapos de inmundicia, nuestras propias justificaciones. Nuestras propias justificaciones son como trapos de inmundicia. Esto tenemos que aprender. Tenemos que llegar a Dios despojados. Tenemos que llegar a Dios como limosneros. Tenemos que allegarnos a Dios reconociendo nuestra pobreza espiritual. Por eso es que uno recibió la gracia para poder ser salvo, el otro no necesitaba a Dios. El que actúa de esa manera no necesita a Dios, pero nosotros sí lo necesitamos. Yo sí lo necesito, todos los días lo necesito. Todas las mañanas necesito de su gracia, de su bondad, de su misericordia para poder salir en un día. Así que vemos que todo tiene su origen en la obra de Jesucristo. Cuando fuimos justificados, cuando vino la redención a nuestras vidas, aquí está el origen de todo lo que nosotros estamos ahora disfrutando como hijos de Dios. Por eso es que la salvación es un proceso en el que estamos ustedes y yo como hijos de Dios siendo procesados. La salvación fue en el pasado. La salvación es presente y la salvación es futura. Siempre vamos a necesitar la salvación. Él justificó nuestro pasado, nos santifica en el presente y nos glorificará en el futuro. Es la promesa de Dios. La justificación sucedió cuando nos entregamos a Cristo, cuando puse mi fe en Jesús. Fui salvado de la culpa del pecado y desde ese momento, dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Jesucristo, porque mis pecados ya fueron perdonados. Mi salvación tiene otra fase en el presente y es la santificación. Estoy siendo salvado todos los días del poder del pecado. Por eso nos santificamos, porque todos los días necesitamos ser salvados del pecado. Todos los días en el presente. Y en el futuro seré salvado en la glorificación
Y esto, cuando suceda, significa que por fin la presencia del pecado sobre mi vida se va a desaparecer absolutamente para siempre, por completo. Dice el apóstol: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh pecado, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Ese es el final maravilloso que vamos a tener el día que Cristo venga por nosotros a levantarnos. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Así que el pasado tuvo lugar en el Espíritu, fue un asunto espiritual. Dice la Biblia: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. El presente es en nuestra alma. Dentro de nosotros hay un proceso, dice Romanos 12:2, de perfección que se está llevando a cabo. En el futuro, cuando Cristo venga, dice Romanos 8:11, que Él, por su Espíritu que mora en nosotros, por fin va a terminar con el pecado de nuestros cuerpos, por su Espíritu que mora en nosotros. Así que la salvación envuelve al hombre entero. Por eso podemos decir con toda confianza: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Habrá algo que me pueda apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, cuchillo, desnudez. Dijo Pablo: nada me puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque está bien arraigado en mi vida y en mi corazón. Por eso es que estamos seguros en Jesucristo. Denle la gloria a Jesús en esta tarde. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Te doy la gloria en esta noche. Pero ¿qué le parece si venimos aquí a este altar para decirle a Jesús: Señor, dame fuerzas para vivir un día a la vez? Dame fuerzas para luchar todos los días para santificar mi vida, para que me libres todos los días del pecado. Sí, necesitamos todos los días que nos salve del pecado. Yo necesito que todos los días Cristo me ayude para que el pecado no se quiera apoderar de mi vida. Señor, dale fuerzas a tu iglesia, dale fuerzas a tus hijos. Pon tu mano de poder, mi Señor, pon tu mano santa, pon tu mano gloriosa, Jesús. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, guarda a tus redimidos, Señor. Bendice a los pastores que predican tu evangelio, en el nombre de Jesucristo. Que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia de convicciones, una iglesia que está dispuesta a pasar tribulaciones, a pasar angustias, y que esas tribulaciones y esas angustias no nos vayan a amargar. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Padre mío, en esta preciosa tarde. Aquí estamos, Señor, despojándonos de nosotros mismos, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que sin ti nada podremos hacer, no podemos hacer nada sin ti. Somos dependientes tuyos, dependemos de ti, Señor, dependemos de tu presencia, dependemos de tu gracia, dependemos de tu bondad, Señor, de tu misericordia, de tu salvación. Ayúdanos, Jesucristo, fortalécenos, perdona mis pecados, dame fuerzas para seguir, perdona mi incredulidad, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, límpiame de todo pecado en esta tarde preciosa, límpiame, limpia mi alma, limpia mi espíritu,
Dependemos de tu bondad, Jesús, de tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria, Cristo, te doy la gloria y el amor. Mi Señor, en esta tarde preciosa, mi Señor, cuánto te necesito, Señor, cuánto te necesito. Te necesito en mi vida, en mi corazón, Señor, en mi mente, en todo mi ser, yo te necesito. Ayúdame, Cristo, ayúdame para esperar con paciencia el día de nuestra redención, el día de mi redención. En el nombre de Jesús, quita toda confusión de las mentes, toda confusión de los corazones en esta tarde. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Te alabo y te glorifico, mi Dios. Te alabo y te glorifico, mi Dios. Te alabo y te glorifico. Yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gracias porque todavía podemos predicar tu evangelio. Todavía podemos, Señor, salir a las calles, hablar de tu palabra, predicar en los púlpitos, proclamar tu evangelio. Muchas gracias, porque lo permites hasta ahora. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, estamos listos, Señor. Estamos preparados. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor. Líbranos, Señor, con tu mano gloriosa, con tu mano santa. En el nombre de Jesucristo, ahora, denle todo su corazón, ríndase a Él. Ríndase a Él, entréguele su vida, entréguele su corazón, denle todo lo que Él despójese de todo. En el nombre de Jesucristo, dile: yo quiero ser dependiente tuyo, Señor. Yo quiero depender de ti en todo lo que haga, Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesucristo, gracias, Jesucristo, muchas gracias. Oh, cómo te lo agradecemos, Señor, cómo te amamos. Aunque a veces somos débiles, pero te amamos, sí te amamos. Estamos todavía creyendo, Señor, en tu mano fuerte, en tu mano santa, Señor, en tu mano poderosa. Obra, mi Dios, obra, mi Dios, obra, mi Dios. Te doy la gloria, Jesucristo. Te doy la gloria, Cristo. Te doy la gloria. Bendice a tu iglesia, prospera tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Santo el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Yo te agradezco en esta noche, Señor. Tus bondades, tus misericordias, Jesucristo. Mira a tus hijos, Señor. No dejes de ser
pueblo necesitado, sobre el pueblo menesteroso, Adonai. Nuestra alma necesita de ti a cada instante, a cada momento, bendito Dios. Dispensa siempre sobre nosotros lo necesario para serte fieles, para guardarnos en tu palabra, Señor, para poder perseverar día a día, haciendo tu preciosa y santa voluntad, Señor. Bendice, Adonai, a cada hermano, a cada hermana, a cada corazón, Señor. Y prospera, Dios mío, tu bendita palabra en cada uno de nosotros. Que siempre estemos conscientes y atentos, Señor, a tus dichos, a tu consejo, a la porción de tu palabra que le das a nuestras almas, para honrarte, para hacerte agradables, para poder todos nosotros, Señor, gozar de tu bien y de tu bendición. Rogamos, oh Dios, en esta tarde, que tu palabra sea prosperada en cada uno de nosotros, que podamos fructificar a diestra y a siniestra, que podamos fructificar para la gloria de tu nombre, y podamos, Señor, ser un perfume grato delante de ti. Preciosas manos nos encomendamos, Señor, rogándote que seas tú quien nos cuide, quien nos guarde, quien nos fortalezca, que seas tú quien nos ayude en cada momento, en cada instante, para poder seguir en la dispensación de tu palabra. Que seas tú quien nos fortalezcas, nos ayudes, nos guíes y aparejes, Señor, el camino delante de nosotros. Oh, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para la perseverancia de tus santos, para el crecimiento de tu reino. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos tanto y tanto amor por parte de tu mano, Señor. Muchas gracias te damos por todo. Muchas gracias, mi Cristo Santo. Muchas gracias. Tú cuidarás de nosotros, Señor, y nos guardarás, pues tú eres fiel. Que tú, Señor, cumplirás siempre tu palabra. En el nombre de Jesús, así sea. Así esperamos de tu parte, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado, bendito Cristo. Muchas